Esto la presentación de la cirugía a la vuelta a la competición. Este título recoge todo el proceso, ¿no? Desde la operación, incluso diríamos desde la lesión, porque veréis que hay una fase previa a la cirugía hasta la vuelta a la competición. Esto sería todo el proceso, ¿no? De recuperación, porque lo que vamos a intentar contar es nuestro punto de vista de todo el proceso. La realidad nuestra, y la vamos a contar tal cual es, y seguramente la compartís los que estéis en centros con pacientes con lesión de cruzado, es muy diversa, ¿vale? Y hemos tenido la suerte, al final lo que nos diferencia a nosotros de vosotros seguramente simplemente es que hemos visto muchos casos, hemos tratado muchos casos y muchas casuísticas diferentes. Desde gente que viene pasados 8 o 9 meses y que está en una fase muy inicial porque el trabajo no ha sido bueno, desde gente más mayor, gente más joven, gente deportista, gente muy sedentaria, gente con sobrepeso, gente mil y un casos, gente con cruzado más menisco, gente con cruzado más lateral interno, gente con cruzado que le han puesto un refuerzo externo, normalmente chicas, de todo. Entonces, esto nos da un gran bagaje para más o menos empezar a tener unas directrices claras a la hora de abordar la rehabilitación, y lo único que vamos a hacer va a ser mostrar cómo nosotros lo encaramos. Entonces, lo que queremos dejar claro es que no es cómo, al final no es esto se tiene que hacer así, punto. Nosotros vamos a dar nuestro punto de vista, cómo nosotros lo abordamos. Al final creemos que es una manera relativamente fácil, aplicable sobre todo, porque con poca cosa se puede entrenar y hemos recuperado a gente de llevarlo a cabo, ¿vale? Entonces, un poco para poner contexto, sería esto. Entonces, pasando pasando un poco a lo que iremos tratando. Bueno, a nivel personal, yo ya me disculpo anticipadamente porque estaré un rato, luego me tengo que ir por temas personales, pero bueno, seguirán mis compañeros, ¿vale? Empezamos por una intro que es un poco de contextualización, ¿vale? A nivel hablaremos de temas como epidemiología, mecanismo lesional, factores de riesgo, un poco más teoría, pero sí que queremos darle valor porque nos va a marcar, tener muy claro el contexto, nos va a marcar luego cómo abordarlo. Entonces, sí que es media horita, 40 minutos, pero es importante entenderlo, conocerlo para luego darle sentido a lo que haremos en las siguientes, en el trabajo con el paciente. Vale, entonces haremos esta contextualización que la explicaré yo, una fase cero que sería una fase preoperatoria, pararemos un poco, intentaremos, si os parece bien, preguntas, cosas que surjan, lo apuntáis o lo que sea y luego en esos 5 minutos paramos un poco y al volver a arrancar o lo resolvemos y luego paramos o paramos y al volver a arrancar lo resolvemos como prefiráis. Vale, luego trabajo de fase uno que sería la primera fase postoperatoria, fase 2 fase 3 fase 4. Ya mis compañeros lo irán definiendo, ¿vale? Sería esto. No sé si me dejó algo. En principio sería esto, ¿vale? Voy al lío. Perfecto, Pau. ¿Pasa? Ah, Todo bien, eso, todo bien. ¿vale? Entonces la imagen esta un poco es eso. Atento sobre todo al inicio, que es un poco más de teoría, pero sí que nos parece muy importante. Entonces, cosas que nos encontramos en el día a día, que nos llega al paciente o que nos dicen que le han dicho, lo que sea. Hay que operar cuanto antes mejor, típico, seguro que lo habéis escuchado. Son cosas que son tópicos y iremos rebatiendo, desmintiendo o dando nuestro punto de vista, ¿ok? Hay que forzar para recuperar la flexión lo antes posible. Eso seguro que lo habéis visto. Si estáis, míralo, pregunta, A grupo, ok. Sí, voy lanzando preguntas yo, Pau. Perfecto. Esto queda aquí, luego le vamos dando. Hay que forzar para regular la flexión lo antes posible. Seguramente visteis el vídeo muy conocido de un futbolista
de Neymar, entonces también lo podemos hablar. Hay que esperar varias semanas antes de empezar la rehabilitación, también se dice mucho, o médicos, lo que sea, fisios a veces también. Entonces, la idea es estas cosas que son dudas reales, irlas comentando. Cadena cinética abierta es peligrosa para la plastia. A los 3 meses podrá empezar a correr, se dice muchísimo. El paciente nos viene, no, es que el médico me ha dicho que tal, tengo que empezar a correr. Y a los 6 meses o 7 o 8 es igual, volver a competir. ¿Vale? Nosotros estas cosas tenemos bastante claras que son mitos y no lo vemos así y lo vamos a ir desgranando. ¿Vale? Entonces, la realidad de esta lesión, noticias súper sonadas. La gente del fútbol sabe que la lesión de Gavi ha sido un accidente. Futbolistas, si estáis en el mundo del fútbol, del deporte, si lo seguís un poco, Real Madrid en una misma temporada, está noticias de antes, pero también está Álava ahora, que es otro jugador. 3 jugadores en pocos meses. Neymar, al final Jeremy Pino, otro jugador de primera división. Y esta noticia hace referencia al fútbol femenino, a la primera división, un montón de lesiones en pocos meses. ¿Vale? Entonces, esta es la realidad de contextos que están a priori súper preparados con muchísimas personas a su servicio. Entonces, hay que tener eso claro, ¿eh? Al final podemos hablarlo, podemos intentar prevenirlo, entre comillas, podemos hacer las mil y una, pero la realidad es esta, es que aun haciendo las mil y una sucede y mucho, ¿vale? Vamos a la siguiente. A nivel básico, anatómico un poco, la articulación de la rodilla, esto al final es muy básico, pero vale la pena ponerlo en contexto. Tenemos 4 ligamentos, interno, lateral externo, los 2 cruzados, anterior y posterior, los 2 meniscos. Sí, al final la lesión que preocupa más, la que se da más, es la del cruzado anterior, pero normalmente o muchas veces hay cosas asociadas que también son importantes. Vale, entonces tenerlo claro y tenerlo en consideración, no solo cruzado y ya está. Si hay otras cosas, seguramente son condicionantes a la hora de llevar a cabo la rehabilitación, readaptación. Vale, vamos entrando en epidemiología. Un poco, lo que haremos en este apartado es poner algunos estudios para ver un poco cuándo se da más la lesión, en qué poblaciones. Entonces, en el primer estudio de la izquierda es un estudio es noruego y habla de pacientes no deportistas. Al final creo que está hecho en sanidad pública, todo tipo de pacientes. Vemos en qué rango de edad se da más. Sobre todo hay un pico grande en chicas en la edad post-pico de crecimiento, esa edad donde se da el estirón, ¿vale? Y en gente más joven yo creo que al final asociado a mayor actividad física, entonces hay más riesgo, hay más cantidad, ¿no?, de lesiones. Entonces, el de la derecha sí que ya está más contextualizado a deportes, es americano en deporte universitario, si no me equivoco, y un poco vemos, al final son deportes de equipo, deportes donde se comparte espacio, se juega en un mismo espacio. Vemos que el deporte donde se da más es el soccer. Soccer es fútbol normal, fútbol es fútbol americano. Al final está más permitido el contacto, entonces por sentido común hay más lesiones de contacto, a nivel general, más lesiones. Simplemente, y será importante, luego lo comentaremos, si el paciente que nos viene practica deporte, quiere volver a practicar deporte, bastante importante, muy importante, echarle un ojo al deporte, a las demandas del deporte, a qué pasa en el deporte, porque en fases más avanzadas
que también lo iré explicando, que sí que es verdad que en fases más avanzadas el paciente muchas veces cuesta más retenerlo y se pierde antes, pero es importante también tenerlo en cuenta. ¿Vale? Un poco esto. Y luego 2 estudios más de un poco, digamos, población más concreta. En Serie A, que es la primera división italiana, fijaros la magnitud, ¿eh? Un estudio de 7 temporadas, 12 lesiones por temporada. Al final, contextos súper profesionales, con muchísima gente trabajando. Alta tasa de recidivas. Estos valores al final van siendo importantes y hay que irse quedando con ellos, que seguramente ya lo habéis ido escuchando, ¿no? Pero recidiva en la misma pierna, en pierna contraria. Normalmente la incidencia se expresa por horas de exposición, ¿vale? Fijaros aquí ya que en competición seguramente más estímulos, mayor presión, produce o se producen más lesiones. En contextos más controlados como el entrenamiento, menor incidencia. Vale, importante a nivel de lo que es una temporada, en qué meses se podrían buscar relaciones, en este caso en octubre, marzo. Sí que es verdad que en otros estudios son en otros meses. Entonces, lo que sí que en equipos mm, mayor clasificados, aquí hay una falta de ortografía, mayor clasificados, más lesiones, más presión seguramente, más partidos, si compiten otras competiciones, entonces se dan más lesiones. Y en la NFL, que es el fútbol americano en Estados Unidos, aún más, ¿no? Más contacto permitido, más lesiones, 62 lesiones por temporada de cruzados de una animalada, ¿vale? Y un poco la misma dinámica. Durante competición, más lesiones. En pretemporada, que es normalmente cuando se hace más carga o hay más carga, o sobre todo se parte desde descansar en el periodo off-season de transitorio a pretemporada, un pico de carga importante, entonces ahí sucede. Importante también, jugadores jóvenes, tenerlo en cuenta, si el jugador que tengo, que estoy entrenando, que estoy tratando es más joven, menos experiencia, también es más probable que pueda sufrir la lesión. ¿Vale? A nivel de epidemiología, 4 cosas.